Esta mañana me acompaña el doctor Alberto Otárola, abogado del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre lo que ha sido la filtración de la declaración de este señor Garreta, ¿no es cierto?, que fue el publicista que apoyó o que asesoró a Ollanta Humala en la campaña del 2011 y que finalmente lo lleva a la presidencia. Él ha dicho, en lo que se ha conocido, que más o menos se habla de $1 millón los que se habría recibido para este fin y que con este dinero se contrató también al señor Fabre y fueron finalmente ellos los que lograron esta campaña del 2011 exitosa en términos de la elección. Ahora, lo que ayer ha dicho el señor Nakazaki, quien es también abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, es que efectivamente, ¿no es cierto?, el señor Garreta fue contratado y que se le pagó y que tienen los comprobantes. ¿Cuánto es lo que se le pagó al señor Garreta y cómo se gestionó este pago? Bueno, en primer lugar yo quisiera expresar mi coincidencia y mi consternación con lo que ha expresado el doctor Hamilton Castro el día de hoy en el Diario de la República para expresar su protesta por esta sistemática, yo diría, y mañosa filtración de documentos de investigaciones fiscales que te dan lugar a un periodicazo y que te genera un debate público como efectivamente ha generado, olvidando, por ejemplo, la escandalosa exoneración de los impuestos a una importante empresa aérea en el país. Eso como una reflexión política. En segundo lugar, cuando un aspirante a colaborador eficaz, porque yo no podría asegurar que el señor Garreta esté en este proceso, lo único que tenemos es un recuadro publicado por un medio de comunicación. Cuando un aspirante a colaborador eficaz hace una declaración, esta tiene que ser corroborada. Y tiene que ser corroborada por el equipo técnico de la Fiscalía en calidad de reserva. Cuando esto sale a la luz, se vicia ese procedimiento y se corre el riesgo de que esa prueba no pueda llegar a ser efectiva para el procedimiento oral correspondiente. ¿Qué tiene que ocurrir en este caso? En este caso tiene que venir el señor Odebrecht, tiene que venir el señor Barata Lima y tiene que venir el señor Garreta Lima para demostrar y ratificarse en lo que aparentemente están diciendo a través de su procedimiento de colaboración eficaz. No es tan sencillo. Ahora, yo quiero, doctor, insistir con la pregunta que arranqué esta entrevista. ¿Cuánto es lo que se le pagó al señor Garreta y cómo se financiaron estos montos? Eso es, a ver, el Partido Nacionalista ayer ha emitido un comunicado en el que se reconoce que se trabajó con una empresa FX Comunicaciones, se le canceló unos honorarios por la asesoría en la campaña y eso está perfectamente declarado en la OMPE. Entonces, aquí lo que tenemos es la declaración de $129.000 más o menos, que está muy lejos del $1 millón que dice el señor Repito, la palabra del señor Garreta no es palabra de obispo, ¿no? Eso se tiene que corroborar y lo que él diga va a tener que probarlo. Si él dice que entregó dinero a terceras personas en el Brasil, porque se entienda con la justicia brasileña y con la peruana, y que asuma las responsabilidades del caso. Nosotros respondemos ante la ley peruana, y ante la ley peruana el Partido Nacionalista realizó la debida autenticación y declaración de estos gastos de campaña. Pero acá hay un tema así. Permítame un ratito, pero sí sabemos todos, por lo que hemos estado conociendo sobre el caso Odebrecht y OAS, la manera como estaban trabajando estas empresas peruanas para ingresar dinero brasilero al Perú, para justamente conseguir la adjudicación de ciertas obras importantes. Sí. Entonces, bajo ese esquema, que ya es conocido, suponer que el dinero de aportes, llamémoslo indebido, por decirlo de alguna manera, no iba a ser necesariamente reportado. Acá hay una precisión muy importante. Por eso es que la declaración de ese señor Garreta, hay que ver, como dice usted, en el marco de qué se está haciendo esta declaración, pero por eso es que su testimonio cobra importancia, porque es más de lo mismo, más de lo que estamos escuchando desde hace un tiempo sobre cómo funcionaban Odebrecht y OAS. Lo que hay que leer es la declaración completa de lo que sabemos, por ejemplo, qué dice Odebrecht y qué ha dicho Barata. Y acá hay una precisión muy importante. Cuando al señor Barata y a Odebrecht se le pregunta si Odebrecht, la empresa a la que representan, entregó dinero contra una obra durante el gobierno del señor Ollanta Humala, han dicho en todos los idiomas que no. Entonces acá no ha habido corrupción, no ha habido coima. De lo que están ellos hablando es de un aporte político al Partido de los Trabajadores, al Partido Nacionalista para la campaña del 2011. Eso no diferencia, por ejemplo, del caso del señor García, en el que hay muchos funcionarios exfuncionarios que están purgando prisión en este momento por
digamos, comisiones recibidas contra obras, ¿no? Esa es una primera delimitación del caso. Ahora, lo que sí es verdad es que efectivamente el señor Barata y Odebrecht han dicho que no recibieron, no dieron plata para... Exactamente. Pero ¿quién dona $3 millones de buena gente para una campaña de presidencial? ¿O quién aporta $1 millón para pagar a un publicista? Vamos a suponer que lo que dice el señor Garreta es 100% verdad, para que un candidato en especial llegue a la presidencia. Estas empresas no lo han hecho de buena gente ni porque el señor Humala le caía bien, sino porque tenían probablemente un objetivo y era inversión. Precisamente eso es materia de investigación, como también debe ser materia de investigación profunda, la imputación de los 500 a Keiko, de las siglas AG, o sea, la investigación tiene que ser a todos por igual. ¿En qué contexto sale este tema, si me lo permite, sí, que es muy importante? Está a puertas de resolverse el recurso de casación del señor Humala y la señora Heredia, en el que se está cuestionando una indebida prisión preventiva. Ellos llevan más de 100 días detenidos, 100 días, y la lógica de la prisión preventiva es que una persona esté detenida, esté en prisión, para que afronte ahí las investigaciones y para que se hagan con ellos las diligencias, con ellos presentes, las diligencias en prisión. ¿Sabes cuántas diligencias ha habido en estos 100 días? Ninguna. El señor Humala está leyéndose todos los libros de ciencia política posibles, cuando puede afrontar este proceso en libertad, como siempre lo ha hecho colaborando con las autoridades. Entonces nos parece muy extraño que cuando la Corte Suprema está por calificar el recurso de casación que va a resolver la indebida prisión preventiva, vengan estos periodicazos y se intente iniciar nuevamente una corriente de opinión pública sobre un refrito que es las declaraciones de Garreta y sobre todo sobre una investigación que en este momento, según lo han dicho los fiscales, ¿no es cierto?, es indebida, ilegal y se ha cometido un delito al filtrar esta documentación que per se debe permanecer, ¿no es cierto?, en la reserva del caso para avanzar con las investigaciones. Lo que han dicho los fiscales es que esto haya salido a la luz puede perjudicar que otras personas se acojan y de manera voluntaria para colaborar con las investigaciones. Esto está en otra carpeta fiscal, ¿eh? No está en la carpeta fiscal de lavado de activos de Juárez, ¿no? Doctor, lo que sí es verdad es que Odebrecht y OAS tuvieron varias obras también durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Estamos hablando de proyectos por más de 8.014 millones de dólares entre el año 2011 y el año 2016. Entonces, todavía no encontramos el documento, me voy a poner como abogado de la otra parte, todavía no encontramos el papelito que diga, sí, hemos contratado, hemos dado tantos millones de dólares para poder tener la adjudicación en estas obras, pero si seguimos la línea de los hechos, más o menos encontramos una coincidencia, le vuelvo a repetir, respecto de cómo han venido operando estas empresas en nuestro país. Lo único claro que existe hasta este momento es que hay personas presas, por ejemplo, en la que se ha corroborado que habría habido entrega indebida para la línea 1 del tren, ¿no? Para recibir beneficios económicos por obras durante el gobierno del señor García, y durante el gobierno de Humala existen, ¿no es cierto?, algunas, repito, la imputación central de toda esta investigación, ¿de dónde parte? Es de la hipótesis de trabajo de que el Partido de los Trabajadores colaboró con el Partido Nacionalista, habría colaborado para la campaña del 2011. Esa es la imputación por lavado de activos que se realiza contra el señor Humala y el señor Heredia, sin perder de vista, lo repito, un hecho que es importante. Estamos por finalizar el año y yo reitero el pedido al presidente del Poder Judicial y a los vocales de la Corte Suprema de que resuelvan de una vez por todas esta casación y aprovechar, ¿no es cierto?, que a través de esta casación puedan centrar jurisprudencia sobre un hecho muy sencillo, ¿no? ¿Cómo se puede revocar una prisión con restricciones hacia una prisión preventiva mucho más agravada, obviando el test de proporcionalidad que ha sido ampliamente desarrollado, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional? Esos son los temas de fondo para nosotros en lo que nos estamos concentrando en estos momentos. Claro que los titulares que hoy día nosotros comentamos no son sino expresiones de la preocupación de un sector de la opinión pública porque este caso está cayendo en donde tiene que caer, es decir, en la necesidad de que afronten en libertad esta investigación el expresidente Humala y su esposa. Usted mencionaba mencionaba de la presunta participación del señor García, ¿no es cierto?, y algunos funcionarios del gobierno que están, del gobierno aprista que ya están detenidos. Situación que se está investigando ya, pero yo me quiero remitir al informe de la excomisión Lavallato, al informe del señor Juan Pari, y en ese informe no solamente se menciona al señor García, sino también al señor Toledo y también al señor Ollanta Humala.
un informe que si vemos en retrospectiva nos damos cuenta que muchas de las cosas que se aseguraron producto de esa investigación en ese documento las estamos viendo el día de hoy. Y hay una parte que a mí me llama la atención, los aportes de Marcelo Odebrecht registrados en la agenda de Nadine Heredia, en las páginas 55, 66, 90 y 91 de la agenda 2, agenda que primero dijo que no era suya y luego sí, y en las páginas 2, 3, 4 y 5 aparecen registrados 9 pagos como aportes de Marcelo por $30.000 y un pago por $70.000 en el periodo comprendido entre el 17 de noviembre del 2009 hasta el 10 del 1 del año 2000. Debo recordar que las agendas, la validez probatoria de las agendas también es materia de un recurso de casación que en este momento está en la Suprema. Y por respeto a la reserva de ese proceso, voy a obviar un pronunciamiento al respecto. La Suprema también se tiene que pronunciar sobre una tutela de derechos respecto a unas agendas que estuvieron en manos ajenas varios meses y cuya validez probatoria nosotros hemos pedido el informe de especialistas, abogados que están muy distanciados de la realidad peruana, ¿no? Informes legales sobre qué te parece la validez probatoria de estas agendas. Todos, absolutamente todos, respetados juristas argentinos y españoles, han dicho que no tienen validez probatoria esas agendas porque estuvieron indebidamente fueron, ¿no es cierto?, sustraídas ilegalmente, y es una prueba ilegal, y además el contenido, o sea, fue invadido por la manipulación grosera de quienes ahora las presentaron. Tengo que terminar la entrevista, doctor, y el señor Wilfredo Pedraza, también abogado, pertenece, ¿no es cierto?, al grupo de ustedes que están asumiendo la defensa, ha dicho que existen contradicciones entre lo que dice el señor Barata y lo que ha dicho ahora el señor Garreta, porque uno habla de $3 millones, el otro habla de $1 millón. Lo cierto es que yo en realidad sí encuentro algunas coincidencias, ¿no? Sobre todo los testimonios de los doleiros, que eran estas personas que venían al país para entregar el dinero en efectivo, por ejemplo, los lugares, las fechas de las reuniones que existieron entre Ollanta Humala, las anotaciones en las agendas de Nadine Heredia, que bueno, usted dice que se va a ver, pero también lo que decía en el celular del señor Marcelo Odebrecht sobre el proyecto OH. Entonces, muchas coincidencias que entiendo la Fiscalía del Perú está tratando de juntar y armar para finalmente presentar la acusación. Eso precisamente es materia de fondo del asunto y nosotros somos los principales interesados en que se aclare. Nosotros, y con esto acabo, si se va a ir a juicio oral, ¿no?, lo que tiene que hacer, va a pasar lo siguiente, tiene que venir Odebrecht a Lima, tiene que venir Barata a Lima, tiene que venir Garreta a Lima y ratificarse, ¿no es cierto?, respecto a los documentos que están firmando. O sea, no es así de sencillo de que lo que digan ellos es palabra de cura, no es así. Estamos ingresando a un estadio procesal en virtud del cual tenemos que asegurar la presunción de inocencia y sobre todo avanzar en el contradictorio de las pruebas, que es el derecho que tiene todo acusado de refutarlas cuando se las presentes. Hoy día estamos hablando sobre un supuesto, sobre una declaración que aparece en un medio de comunicación a la que yo no he tenido acceso. El señor Garreta no es colaborador eficaz. No tengo conocimiento, y si lo digo sería ilegal, porque eso está prohibido revelarse. Bien. Y por eso ha protestado también el fiscal Hamilton Castro y coincido con él. Bien, muchísimas gracias, ha sido el doctor Alberto. Muchas gracias, muy amable. Conversando con nosotros esta mañana sobre, bueno, el tema que ustedes ya acaban de escuchar. Vamos a regresar a la Victoria.